tenemos a Gabriel Romero. Él es periodista y también es una de las personas que más sabe, no solamente sobre fútbol, sino de la vida del gran astro del fútbol, de Pelé. Gabriel, bienvenido a esta emisión de D-News. ¿Cómo estás? Estefanía, pues muchas gracias por la invitación a los televidentes. Conmovido, no, yo cuando supe, lloré, no me pude contener. Fue así, pero bueno, yo digo una cosa, el fútbol es la única religión que no tiene ateos y se ha muerto o se ha ido el dios de esa religión, porque era el máximo. Yo diría que Pelé no solamente jugaba bien al fútbol, sino que Pelé trascendió. Imagínate, Estefanía, que Pelé en 1967 hubo una guerra en Nigeria, estaban en una guerra civil y el Santos estaba de gira porque el Santos siempre hacía giras. Sí. Y resulta que pararon la guerra civil porque Santos iba a jugar, pero más que Santos iba a jugar Pelé. Todo el mundo en Nigeria se quedó quieto, se quedaron viendo el fútbol y se quedaron viendo a Pelé. Y una vez Pelé partió, la guerra terminó. De ese nivel era Pelé, la trascendencia de él. Otra cosa, Estefanía, Pelé siempre supo que era un elegido y él siempre leyó en dónde ubicarse bien y supo qué hacer con ese privilegio que tuvo. Supo leer la vida, así como sabía leer los partidos, también sabía leer la vida. Supo cuándo encumbrarse, supo cuándo retirarse, supo moverse entre el poder. Y todos los mandatarios, no había personajes internacionales, presidentes, gente muy importante que no se quisiera tomar una foto con él o quisiera tener un autógrafo. Gabriel, hay algo que me ha llamado mucho la atención y sobre todo dando la noticia, leyendo sobre él, metiéndonos un poco más en lo que fue su vida, y es la capacidad que tuvo de llegarle a todo el mundo al corazón. Eso es único, más allá de ser el astro del fútbol y que verlo jugar con la pelota era un deleite de por sí. También tenía ese lado humano que significó tanto, no solamente para el fútbol, sino para el Brasil. Es que él tenía un gran don de gentes. Te voy a contar una anécdota. Yo era editor del periódico El Tiempo en el año 1997. Mastercard organizó como una especie de conferencia, una entrevista con él, pero a través del teléfono. Y él llega y me saluda. Y bueno, antes no me conocía. Y me dice: oh, Gabriel Romero, estoy muy orgulloso de que usted me vaya a preguntar. Y yo decía, pero por Dios, sí. O sea, qué generosidad Pelé diciéndome a mí, un hombre desconocido, un hombre del común, una persona que simplemente trabaja en algo que le gusta a mucha gente. Y el gran rey Pelé diciéndole a uno eso, esa entrada, pero él era así, no solamente con uno, en el caso mío que pasó, sino con los niños, con todo el mundo. Era una persona muy amable. Eso sí, en el campo era una fiera. Claro. No se dejaba de nadie. Cuando lo golpeaban, también devolvía. Sabía moverse muy bien, sabía sortear los momentos difíciles. Y además yo diría una cosa, lo más trascendental de Pelé es lo que logra en 1970, porque logra el tricampeonato, pero no solo la parte futbolística, sino que él potencia a Brasil. Brasil, como país, se vuelve un país más grande. Parte del desarrollo industrial de lo que hoy es país, que es una de las 15 economías del mundo, se le debe a Pelé, porque los brasileños antes pensaban que no eran nada, tenían una autoestima muy por debajo. Son campeones del mundo, impulsados por Pelé. El mundo pone los ojos en Brasil y Brasil empieza a crecer económicamente, empieza a desarrollarse. Y mira hoy lo que es Brasil. En eso tuvo mucho que ver Pelé. Por supuesto. No solo, sino también trascendió en la política y en el desarrollo de su país. No, y además en ese momento lo que tú dices, antes de invitarte a ver una nota muy bonita de cómo el mundo está reaccionando ante esta noticia, quiero preguntarte sobre ti y sobre tu experiencia viéndolo jugar, porque las generaciones como la mía no vamos a tener ese privilegio, no vamos a poder ir a la cancha en Brasil a ver al gran astro patear la pelota. ¿Cómo era verlo jugar? Yo digo una cosa, una de las sensaciones de verlo jugar, que tuve la fortuna de verlo jugar, solamente una vez lo vi jugar aquí en Bogotá, en el Estadio El Campín. Pero yo diría que la mayor sensación, independiente del juego, era
como todo un estadio, cerca de 50.000 personas, gritaban Pelé, 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 cuando saltó a la cancha. Y él saludando con esa sonrisa y con esa generosidad que lo caracterizó. Eso le erizaba a uno todo, era impresionante ver eso. El partido que jugó, bueno, era uno de tantos, porque es que Santos era, uno lo comparaba con los trotamundos de Harlem, eso recorría el mundo. Santos en Australia, Santos en África, Santos en América, Santos en Europa, Santos siempre activo. Y Pelé en el centro de esa conjunción, en el centro de lo que yo llamo ese sistema solar. Él ahí, y entonces esa sensación nunca se me olvida. Ese grito de Pelé, sí, maravilloso, maravilloso. Impresionante. Te invito a que veamos unos apartes de cómo el mundo está reaccionando frente a esta noticia. Ya volvemos contigo, no te me vayas. El mundo del fútbol llora la muerte de su rey, Pelé. Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento a los 82 años, figuras del deporte y la política rindieron tributo al exjugador. La FIFA consideró a Pelé inmortal, mientras que el Comité Olímpico Internacional lo calificó de ícono del deporte más popular del mundo. En Brasil, el presidente electo Luis Inácio Lula da Silva dijo que nunca hubo un 10 como o rey, mientras que el mandatario saliente Jair Bolsonaro envió condolencias a la familia de uno de los mayores atletas de todos los tiempos. Neymar aseguró que antes de Pelé, el fútbol era apenas un deporte. Pelé lo cambió todo, transformó el fútbol en arte. El actual campeón del mundo, el argentino Lionel Messi, escribió en Instagram "Descanse en paz, Pelé", con fotos suyas junto al exatacante. Su compañero en el PSG, el crack francés Kylian Mbappé, aseguró que el legado de Pelé nunca será olvidado. Otro de los grandes delanteros del balompié actual, el portugués Cristiano Ronaldo, sostuvo que el brasileño es fuente de inspiración para millones y una referencia de ayer, de hoy, de siempre. El New York Cosmos, equipo de la MLS donde O'Reilly jugó de 1975 a 1977, después de una épica carrera en el Santos de Brasil, lo calificó de inmortal y genio. También en el ámbito de la política, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rindió tributo a Pelé, al igual que otros mandatarios como el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el argentino Alberto Fernández, así como los expresidentes de Estados Unidos Barack Obama y de Bolivia Evo Morales. Una de las cosas que me parecía más inteligentes de su forma de actuar fue que nunca se metió en política, porque Brasil pasó por un momento muy complicado, una dictadura, y él como que se mantuvo siempre muy neutral sobre esta materia, pero no se mantuvo neutral, y aquí te lo pregunto a ti que eres experto en esto. ¿Cómo se mantenía en el terreno de juego? Porque era impresionante, podía jugar en cualquiera de las posiciones y iba a ser excelente por igual. Era una máquina demasiado impresionante en la cancha. Cuando uno habla de las virtudes futbolísticas de Pelé, uno tiene que empezar a decir muchas cosas. Uno, una velocidad impresionante, la rapidez. Dos, driblaba en corto, así pequeñito, o driblaba en largo. Tenía disparo con ambas piernas, tenía un cabeceo formidable. Era un jugador que además tenía, lo que decía anteriormente, tenía una lectura muy buena del juego. Y cuando lo golpeaban, también devolvía. Ahora, hubo en 1966 una especie como de complot de Europa para que Brasil no fuera campeón. Y esa parte del complot en que consistía en golpear a Pelé y lo sacaron lesionado. Partido en el 66, cuando Brasil pierde 3-1 con Portugal y emerge la figura de Eusebio, la Pantera Negra, y Pelé se queda ahí un poco mal porque lo golpean y porque además lo sacan lesionado, y Brasil además se va en la primera vuelta. Había un complot, pero realmente la habilidad de Pelé era suprema, Estefanía, era impresionante. Gabriel, contémosle a la audiencia, por ahí hay una anécdota que dejó un partido que él jugó en Colombia, una anécdota ligada a un árbitro. Contémosle a toda la teleaudiencia qué fue lo que pasó aquí en nuestro país. Bueno, es que nosotros, es decir, Colombia es un país muy particular. Hay un partido en donde juega la selección Colombia contra el Santos. Y entonces el árbitro se llamaba Guillermo Chato Velázquez, ya falleció. Y
hay un incidente en la cancha y él termina expulsando a Pelé. Pero resulta que todo el mundo había ido al estadio a ver a Pelé, entonces era inaudito que lo expulsaran. Claro. A la gente le pareció inaudito. Y entonces, ¿qué sucede? Que los jugadores de Santos, algunos jugadores de Santos y alguna gente del entorno de Santos agredieron al árbitro, lo golpearon, le pusieron hasta negro. Pero ese árbitro además era boxeador, entonces el árbitro también le devolvió por allá golpes a uno, el Chato Velázquez, y eso se volvió terrible porque, entre otras cosas, cuando el público pedía que Pelé volviera, pues lo que pasó fue que el árbitro resultó expulsado, o sea, se tuvo que ir el árbitro y Pelé volvió a la cancha. Y entonces otro árbitro lo reemplazó, un árbitro que se llamaba Omar Delgado. Pero entonces, pues faltaba un juez de línea. En esa época, el asistente, pero faltaba uno. En la cancha, en el estadio, había un juez de línea que estaba viendo el partido que se llamaba Mario Canesa, un árbitro chileno muy famoso, que además salía en comerciales de televisión de hombre Marlboro y así, muy elegante. Y el hombre saltó a la cancha y terminó de juez de línea. Le pusieron un buzo negro. En esa época los árbitros les decían los hombres de negro. Y entonces el hombre saltó a la cancha y claro, allá se puso y terminó de juez de línea. El incidente terminó en comisaría y al pobre Pelé le tocó salir a declarar. No, y las fotos, acá están las fotos del Chato, parece un ring. O sea, esto fue una pelea de boxeo, cosas que solo pasan en nuestro país, qué vergüenza. Esta es colombiana, hay que hacer. Ay, acá está Pelé tratando de parar un poco la pelea, se ve también reflejada lo que era su personalidad, siempre pacífica, el juego bonito, muy brasileño, siempre en buena onda. La verdad, coincido contigo, a mí me agarró la noticia y fue un shock, más que todo porque nunca pude verlo jugar. Eso también para una persona que le gusta el fútbol, bueno, me tengo que conformar con los videos, que me parece tremendo. La verdad que no sé cómo hacía todas las jugadas que hacía. Lo que más me impresiona es cómo siempre metía el balón debajo de las piernas de los demás jugadores. Son cosas que no entiendo, son la verdad sublimes. Sí, era la genialidad de él. Es que lo tenía todo. Hay unos videos que han circulado desde hace varios años que muestran que él era el primero que hacía la jugada. Después se la vimos a Iniesta, se la vimos a Messi, se la vimos a Maradona, pero siempre el primero que innovó fue él. Y es un poco eso, Pelé además fue arquero, es que además era arquero. Esa es otra de los detalles. Es que además, ahora, la gente dice, bueno, ¿y por qué le decían Pelé? Resulta que cuando él era niño, él jugaba, el papá, que se llamaba Dondiño, que además también fue jugador de fútbol. Ya le decían filo de Dondiño, ¿no? Cuando empezó a darle en Santos. Filo de Dondiño, pero resulta que en ese equipo tapaba un arquero que se llamaba Vilé. Entonces Pelé a veces le gustaba ponerse en el arco así como para hacer de arquero, entonces le decían el pequeño Vilé. Entonces Pelé entendió mal, él entendió que le decían Pelé, no Vilé. Y entonces desde ahí empezaron a decirle Pelé. Pero Pelé se molestaba mucho porque a Pelé no le gustaba que le dijeran Pelé, porque él decía que él se llamaba Edson, porque claro, el padre lo puso Edson en honor al hombre, al creador del teléfono. ¿Sí? Mira, qué dato. Y se llamaba Edson también, y entonces Pelé se molestaba con esto y peleaba, pero finalmente el Pelé se impuso a través de los tiempos y se quedó ahí. De Vilé a Pelé fue la historia. No, qué belleza, Gabriel Romero. Me podría quedar hablando contigo toda la tarde sobre este astro, este genio que nos dejó tanto, nos deja recuerdos y sobre todo nos deja una conexión, esa conexión energética que uno siente, bueno, eterno. El rey, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias por haber estado con nosotros. Feliz año. Estefanía, muchas gracias, muy bella. Feliz año para ti y para todos los televidentes. Mil y mil gracias.